Sucede sin previo aviso. Te despiertas de golpe. La habitación está completamente a oscuras. El silencio reina en la casa. Miras el reloj y los brillantes números rojos te devuelven la mirada, las 3 de la madrugada. O quizás las 3:30 de la madrugada intentas cerrar los ojos, para volver a la comodidad del sueño, pero tu mente se electriza de repente, inexplicablemente. No estás aturdido. Estás completamente despierto. ¿Te sientes observado? ¿O tal vez sientes como si estuvieras observando algo? Durante siglos, el folclore ha llamado a este momento la hora de las brujas. Los textos religiosos hablan de la hora de Dios. Pero, ¿y si te dijera que este horario no es una coincidencia? ¿Y si despertarse a las 3 de la madrugada no es una alteración del sueño, sino una llamada biológica, mecanocuántica? Dentro de tu cráneo hay un mecanismo del tamaño de un grano de arroz que funciona como una puerta estelar. Mientras el resto del mundo duerme, este órgano realiza una alquimia secreta, inundando tu cerebro con sustancias que no solo regulan el sueño, sino que también pueden desbloquear niveles de consciencia que la ciencia convencional evita por miedo. Despiertas porque tu antena biológica se ha activado. Bienvenido al conocimiento prohibido de la puerta de las 3. Bienvenido a Frecuencia de Mente Cuántica. Si estás aquí, buscas respuestas que se encuentran más allá del velo de la realidad ordinaria. Hoy analizamos el fenómeno que desconcierta tanto a místicos como a neurocientíficos. Exploramos por qué las 3 de la madrugada son la frecuencia específica para las conexiones espirituales y cómo nuestros cuerpos están programados para recibirlas. La mayoría de la gente considera que despertarse a esta hora es insomnio. Lo atribuyen al estrés. Lo atribuyen a la dieta. Pero veámoslo con más detalle. En casi todas las tradiciones antiguas, desde los sabios védicos de la India hasta los alquimistas de la Europa medieval, el tiempo entre las 3 y las 4 de la madrugada se considera sagrado. En Kundalini Yoga, este es Amrit Vela, el tiempo del néctar. Se dice que durante estas horas el velo entre el mundo físico y el espiritual es más fino. Pero no estamos aquí solo para hablar de mitos. Estamos aquí para hablar de la base biológica. Hay una razón por la que esto sucede en la más profunda oscuridad. Tiene que ver con una pequeña glándula, la glándula pineal, y una cascada de procesos neuroquímicos que transforman el cerebro en un receptor de frecuencias normalmente ahogadas por el ruido del mundo diurno. Exploraremos la función del núcleo supraquiasmático, la liberación de moléculas espirituales y la resonancia cuántica que se produce al debilitarse el campo magnético terrestre. Al final de este vídeo, comprenderás que despertarse a las 3 de la madrugada no es una maldición. Es una llamada. Es una señal biológica de que tu sistema está listo para recibir información de la fuente. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para responder a esa llamada? Para comprender lo espiritual, primero debemos dominar lo físico. La magia comienza con la oscuridad. Al atardecer, la retina envía una señal al núcleo de una célula nerviosa en el hipotálamo, el llamado núcleo supraquiasmático, NSQ. Es nuestro reloj interno. Pero a las 3 de la madrugada, ocurre algo especial. Estamos en plena noche, en la llamada ventana circadiana. Precisamente en ese momento, la temperatura corporal desciende a su punto más bajo y el metabolismo se ralentiza. Mientras el cuerpo descansa, las fábricas químicas del cerebro funcionan a toda marcha. El NSQ envía una señal a través del sistema nervioso simpático y libera noradrenalina directamente en la glándula pineal. Este aumento de noradrenalina es crucial. Activa una enzima importante llamada AANAT. Podemos pensar en la AANAT como el interruptor del tiempo. Es el interruptor biológico que convierte la serotonina, el neurotransmisor de la vigilia, en melatonina. La ciencia convencional afirma que la melatonina es simplemente una hormona del sueño y que solo ayuda a conciliar el sueño. Sin embargo, eso es solo la mitad de la historia. Según investigaciones publicadas en Frontiers in Neuroscience y otras revistas neuroendocrinológicas, esta vía de síntesis es altamente volátil. La actividad de la glándula pineal está modulada por la entrada de calcio y los niveles de AMPC.
¿Por qué es importante? Porque el calcio es el componente fundamental de los huesos y los cristales. Cuando este flujo de calcio llega a los pinealocitos, las células de la glándula pineal, desencadena un aumento masivo de su producción. A las 3 de la madrugada, los niveles de melatonina en sangre alcanzan su punto máximo. Esto se conoce como el pico de melatonina. Pero el secreto reside en esto: la melatonina no es solo un sedante. Es un potente antioxidante y neuroprotector que protege las células del daño. Sin embargo, estructuralmente, la melatonina es una indolamina. Está químicamente relacionada con sustancias que alteran la consciencia. Si te despiertas a las 3 de la madrugada, te despiertas justo en medio de esta oleada química. Tu sueño es naturalmente más ligero y sensible a esta hora. Esto no es un accidente evolutivo. La naturaleza te diseñó para estar en un estado de alto potencial químico, en este momento. Fluctúas entre las ondas delta del sueño profundo y las ondas zeta de la meditación profunda. Estás biológicamente preparado para un estado alterado de consciencia. La noradrenalina ha liberado la energía necesaria, el ANAT ha activado el interruptor y tu cerebro ahora está inmerso en un mar de neuroquímica que difumina los rígidos límites de la realidad. Analicemos más detenidamente este órgano, la glándula pineal. El filósofo francés René Descartes la llamó la sede del alma. Creía que era el punto donde la mente humana se conecta con el cuerpo. Durante siglos, los científicos ridiculizaron esta afirmación. Consideraban la glándula pineal un órgano rudimentario, un vestigio inútil de nuestro pasado evolutivo. Pero estaban equivocados. La investigación moderna ha descubierto algo sorprendente en su interior. Este diminuto órgano contiene microcristales. Se trata de cristales de calcita, un carbonato de calcio, que flotan en el fluido glandular. ¿Por qué es esto importante? Porque los cristales poseen una propiedad conocida como piezoelectricidad. Piezoelectricidad significa que estos cristales generan una carga eléctrica al aplicarles presión o vibraciones. A la inversa, vibran al exponerse a un campo electromagnético. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu glándula pineal no es solo una glándula. Es un transmisor y receptor. Una radio cristalina biológica. A las 3 de la madrugada, reina el silencio. Las perturbaciones electromagnéticas de la actividad humana ni el ruido del día son mínimas. Sin embargo, los campos magnéticos naturales de la Tierra siguen pulsando. Las tradiciones esotéricas sugieren que la glándula pineal, cargada con estos cristales piezoeléctricos, resuena con estos sutiles campos cósmicos. Si te despiertas a las 3 de la madrugada, podría deberse a que tu cerebro ha recibido una señal. La frecuencia de activación de las células de tu glándula pineal está cambiando. Algunas teorías sugieren que durante esta fase profunda de la noche, la glándula pineal es sensible a los impulsos del campo magnético terrestre o incluso a fuentes de radiación cósmica como Polaris, la estrella polar, venerada en la navegación y la espiritualidad antiguas. Esto es la activación del tercer ojo. No es una metáfora. Es una vibración física de los cristales de tu cerebro que responde a una frecuencia que solo existe cuando el sol se ha puesto y el mundo está en calma. Sientes una claridad especial porque tu cerebro vibra a una frecuencia diferente a la del mediodía. No estás aturdido porque tu glándula pineal esté caliente. Está activa. Busca una señal. Ahora llegamos al conocimiento prohibido, la parte que inquieta a la ciencia tradicional. Sabemos que la glándula pineal produce melatonina. Pero, ¿qué sucede cuando este proceso se estimula aún más? ¿Qué sucede cuando la vibración se intensifica? Existen teorías, apoyadas por investigadores esotéricos y actualmente en investigación en los márgenes de la neurociencia, que sugieren que la glándula pineal puede sintetizar compuestos mucho más potentes que la melatonina. Estos incluyen la pinolina, más controvertidamente, la dimetiltriptamina, DMT, la molécula de la mente. Aunque estudios de divulgación científica, como los publicados en JALINE o el Journal of Clinical Medicine, enfatizan que la producción de DMT en la glándula pineal humana es especulativa y aún no está completamente demostrada, el potencial bioquímico es claro.
Las vías metabólicas existen y los precursores están presentes. La teoría establece lo siguiente: a las 3 de la madrugada, en completa oscuridad y relajación profunda, aumenta la metilación de la triptamina. Si el nivel de energía en el cerebro es lo suficientemente alto, posiblemente desencadenado por la resonancia piezoeléctrica antes mencionada, la glándula pineal puede convertir la melatonina en pinolina. La pinolina es una betacarbolina que actúa como inhibidor de la IMAO. Esto permite que la DMT natural se acumule en el cerebro en lugar de descomponerse. Cuando esto sucede, incluso en pequeñas cantidades, el resultado es una repentina expansión de la conciencia. Por eso a las 3 de la madrugada también se les llama la hora del portal. No se trata solo de silencio, sino también de química. Cuando tu cerebro produce una microdosis de estas moléculas espirituales, tu percepción del tiempo se desvanece. Tu sentido del yo se disuelve. Es posible que tengas percepciones repentinas, visiones o una sensación de conexión profunda con el universo. Esto concuerda perfectamente con los informes de los místicos que afirman que la meditación a esta hora produce resultados 10 veces más rápidos que en cualquier otro momento. No solo lo imaginan. Se suben a una ola de psicodélicos endógenos producidos por sus propios cuerpos. Si te despiertas repentinamente a las 3 de la mañana, es posible que tu cuerpo acaba de liberar una dosis de estos compuestos. Estás al borde de un estado visionario. ¿El miedo que sientes? No es miedo a la oscuridad. Es el miedo del ego a la desintegración. Esta es la reacción del cuerpo físico ante un evento espiritual de alta energía. Estás ante la puerta de la biblioteca del universo, y la puerta está entreabierta. Así que tenemos biología, cristales y química. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el mundo cuántico? En el mundo cuántico, el espacio y el tiempo son ilusiones. Mediante el fenómeno del entrelazamiento cuántico, las partículas pueden comunicarse instantáneamente a través de grandes distancias. La literatura espiritual ha utilizado durante mucho tiempo términos como vibración y campos de energía para describir lo que la física llama entrelazamiento. A las 3 de la madrugada, la conciencia colectiva de tu hemisferio cerebral descansa. El ruido mental de millones de personas pensantes, preocupadas y estresadas se atenúa. El ruido de fondo se silencia. En esta quietud, tu conciencia, amplificada por la actividad de la glándula pineal, puede quedar atrapada en campos de información normalmente inaccesibles. No te despiertas así como así. Te sincronizas. El portal es un momento de coherencia cuántica donde tu consciencia local se fusiona con la consciencia universal no local. La información que recibes a las 3 de la mañana, esa idea repentina, esa solución a un problema, esa sensación de paz, es una descarga del campo cuántico. Así que, la próxima vez que te despiertes de repente a las 3 de la madrugada, no te asustes. No te des la vuelta ni mires el teléfono. No te preocupes si pierdes el sueño por ello. Comprende lo que está sucediendo. Tu portal biológico está activo. Los cristales de tu mente vibran. La química del cosmos fluye por tus venas. Has sido invitado a la hora del portal. Siéntate en la cama. Cierra los ojos. Concéntrate en el entrecejo. Escucha el silencio. Pregúntale al universo qué quiere mostrarte. Porque en este silencio te esperan las respuestas que siempre has buscado. Si quieres aprender a aprovechar esta energía y controlar estos estados de consciencia, únete a Frecuencia Mental Cuántica ahora. Estamos construyendo una comunidad de mentes despiertas, y tú eres una parte importante de ella. Dale a me gusta si alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana sintiendo la llamada. Escribe en los comentarios, ¿qué te sucede durante la hora de las brujas? Nos vemos en la próxima frecuencia.